Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3 y las 12 en las Islas Canarias, y tras el informativo ya estamos de vuelta. Aún tenemos una hora para compartir. Gracias por seguir ahí en esta sintonía, en directo, en Radio Nacional y en Radio 5. Saludos para todos si nos descargas a través del podcast a lo largo de la semana, y saludos para todos los que ahora estáis sintonizados en la radio online en cualquier parte del mundo. Un placer que estés unido a nosotros en esta aventura. Y aún nos quedan esta segunda hora asuntos que tratar. Hace tiempo estuvimos en Costa Rica y además de sus esferas nos sorprendieron otros temas. Esta noche queremos compartir con vosotros y sobre todo daros a conocer a un personaje genial que descubrimos allí. Tras esa introducción os lo presentamos y ya veréis, va a merecer la pena. Nuestro próximo invitado nos lleva de viaje tras las huellas de la antigua cultura. Se trata de Ivar Zap. Ivar Zap es un antropólogo estoniano que lleva más de 30 años en Costa Rica y afirma haber encontrado el origen de la mítica civilización perdida. Una civilización marinera que entronca con el misterio de las míticas esferas de Costa Rica. Escuchemos sus palabras. Uno de los personajes que se vuelve a acercar a los micrófonos del Espacio en Blanco aquí en Costa Rica, en este territorio de encuentro, no sé dónde estamos, es Ivar Zap, una leyenda, alguien legendario en este mundo de las esferas y quizá el más visionario en el buen sentido de la palabra. Buenas noches, Ivar. Buenos días a todos tus oyentes, gracias por invitarme, Miguel. A mí yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y en estos días hemos estado hablando de muchas cosas. La otra vez que estuviste en el programa hablabas de esferas, de esas esferas que estaban alineadas incluso con la isla de Pascua, etcétera, etcétera, pero no hablaste de algo que hemos estado comentando en estos días, de un lugar de encuentro aquí en Talamanca, que sería un poco como el centro del mundo, el centro del planeta para todas las etnias indígenas que están por aquí. Sí, el ombligo del mundo, el ombligo del mundo antiguo. Ahora hay 26 ombligos, para decirlo así, alrededor del planeta. Pero ese lugar es un lugar que necesita que se recupere. Lo único que queda de ese sitio es la piedra del silencio, que es la bola más grande que conocemos hasta ahora. Tiene 3 metros de diámetro. Esa que está en mitad de la selva, ¿verdad? Está en la mitad de la selva, pero el contexto que está alrededor de ella es lo que debería interesar al resto del mundo, porque es un megasitio con oro, jade, cerámica, y apenas ha sido explorado superficialmente por los arqueólogos. Hice una pregunta al Museo Nacional, a los personeros, al señor Franklin, ¿hasta qué profundidad han escarbado? Y me dijo como si fuera lo último, 1,5 metros, 2. Y eso sabemos que no indica un interés de llegar a ver a 5 metros y todavía quedan rastros. Ya, ¿tú crees que, bueno, antes de nada, en las esferas, alrededor de las esferas es curioso porque se ha encontrado mucho oro? Sí, es que es una región de un oro muy especial, conocido en el mundo por los faraones egipcios, aparentemente los huetares eran los mercaderes marinos y tenían las técnicas para cruzar el océano Atlántico, pero se ha hallado en Egipto oro de 99.9% de pureza. Y ¿proveniente de aquí, tú crees? De la isla Violines. La isla Violines tiene una gran mina de oro del más puro del mundo, y solo existe una sola mina en el mundo que fue hallada recientemente en Alaska, que tiene ese tipo de oro. Cuando uno piensa en el oro, las impurezas o las
pocas impurezas en este caso, delatan su huella digital. Y podemos algún día establecer que sí, los egipcios tienen oro. Oro de la isla de Violines, que es una isla que está por aquí cerca, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Sí, en la desembocadura del río Sierpe y Terraba, y nosotros estamos como a 20 kilómetros de ese lugar. Ibar, y cuéntame, ¿qué es esa ciudad? ¿Qué significa esa ciudad? ¿Qué iban a hacer allí los indígenas, las diferentes etnias? Porque me han contado que llegaban mayas, toltecas, incluso incas del sur, para reunirse ahí, y que este lugar donde estamos era un poco el lugar de firmar la paz. Bueno, la paz es un concepto nuestro, de nuestros tiempos, y en realidad es como un deseo que no haya tanto conflicto y tanta sangre derramada por conceptos erróneos y ese tipo de cosas. En la antigüedad, la paz no era la falta de guerra, sino un entendimiento de cada uno y sus necesidades, un intercambio, era un lugar de intercambio, era algo similar, análogo a lo que tenemos hoy en día. Era una gran universidad donde venían del Perú al territorio de las bolas cada 4 años para instruirse. Esto está documentado en libros como el libro El origen del hombre americano, de don Luis Diego Andrés Rocha, que fue el oidor del virrey Toledo en el Perú, y encontró este relato que los peruanos venían a lo que es hoy en día Costa Rica a aprender los últimos cambios en los astros y los eventos que habían sucedido en 4 años. Eran antiguas ciudades universitarias. Parece mentira, pero no son centros ceremoniales en el sentido que se nos ha enseñado. ¿Y siguen estando ahí? ¿Siguen estando ahí esperando ser descubiertas? Bueno, una de las grandes alegrías que yo siento con este evento que ustedes organizaron y ayudaron a traer la atención mundial hacia las bolas, es que falta mucho por hacer, falta profundizar, y lo que se ha conocido hasta ahora es muy poco, pero sí hay datos como era esa ciudad, qué tamaño tenía las casas que componían esta ciudad. Hay dibujos, y yo preveo que si sigue el interés mundial en estas esferas, habrá fondos para reconstruirla, y si la reconstruimos nos damos cuenta que no era una ciudad solo de casas o ranchos, como le dicen aquí, sino que eran mega casas que habitaban, cada una tenía 400 personas, y mercadería, eran marinos mercantes, eran bodegas que tenían a su cuidado, 400 personas las cuidaban, y fue una de las razones que creo yo, que no dice la historia, que Vázquez de Coronado conquistó a la ciudad y elogió sus jardines y todo el trabajo que se hizo, porque había mucha mercadería de toda América y posiblemente de todo el mundo que él quería, y que lo logró. ¿Y las esferas qué relación podía tener con toda esta ciudad? Pues para decirlo así, era el instrumento didáctico más importante para un conocimiento planetario. ¿Como si fuera una especie de biblioteca o...? Un aula. Tenemos que seguir con la idea lógica de que este conocimiento antiguo que ha sobrevivido hasta hoy en día y está inscrito en nuestros atlases del mundo, tenía tanta importancia que había siempre algunos que entendían todas las implicaciones de establecer longitud y latitud sobre el planeta como algo que es sumamente necesario para cualquier navegante, para no equivocarse al puerto que llega y perder toda la mercadería. ¿Y tú crees que esas esferas fueron hechas por los aborígenes o son anteriores? Aquí se está defendiendo la tesis que nosotros evidentemente admiramos, de que siempre hemos pensado que las culturas antiguas eran primitivas y que no sabían hacer nada. Evidentemente nos han demostrado que son increíbles, ¿no? Pero fueron ellos, los Terraba y toda esta gente, Biribiri, que andan por aquí, esas etnias que todavía continúan, los que fabricaron, manufacturaron, crearon las esferas, ¿o eran más antiguas? Pues
Pues podría ser que algún día podamos establecer que eran heredadas de otra cultura anterior, pero la actual interpretación del Museo Nacional de que ellas solo tienen 1300 años de antigüedad es una verdad parcial. No hemos escarbado a fondo y no hemos encontrado todas las bolas que se han fabricado, y creo que si el mundo y los historiadores no tienen idea de cómo se logró las constelaciones y para qué, y cómo se lograron las medidas de longitud y latitud, existe aquí la posibilidad de resolver ese misterio. No te quiero cortar. ¿Quieres decir algo más? No, hay mucho que decir. Eso pues déjame que te pregunte entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Atlántida? Hemos hablado estos días de ese continente perdido, de la Atlántida, que según dicen algunos estudios está en Doñana, en ese parque al sur de España. ¿Tú qué piensas? Pues la Atlántida para Platón era un sitio de donde originó el señor rey Atlas, que trajo a los griegos y a los egipcios el conocimiento de la esfera celeste. Aquí hemos encontrado suficiente simbología que habla de Atlas y de la Atlántida, aunque nunca vamos a encontrar un rótulo que diga aquí está la Atlántida, pero a lo que voy es que si logramos entender las esferas y que estas culturas no eran primitivas, entonces hemos abierto nuestra conciencia a la posibilidad de leer en el legado arqueológico que estos son instrumentos marinos y que esto es la Atlántida. Pero la prueba final es que hoy en día sabemos que nunca existió un continente en el océano Atlántico. Por la teoría de la deriva de los continentes, no existió un continente desaparecido, entonces por fuerza tiene que ser América, la Atlántida. Y eso, no soy el primero en decirlo. Los conquistadores y los sacerdotes, los académicos que llegaron durante la conquista desde España, algunos de ellos, como el padre Francisco Jiménez, habló de sus lenguas y sus instrumentos como totalmente pertenecientes a una civilización que nada tenía que ver con el diablo que le gusta la confusión, sino con los dioses, porque es tan ordenada la lengua y están bellas los objetos, que hoy en día inclusive están en los pabellones centrales de casi todos los museos del mundo como de más alta calidad. Es curioso porque este lugar, sí, así se llama Osa, el lugar de encuentro, ha significado durante la historia eso, el punto de unión, ¿no? Y es curioso que ahora, en esta fecha paradigmática del 2012, como que renace ese concepto, las esferas están comenzando a hablar, como si fuera el momento de reunirse de nuevo, no sé si de hacer las paces, de pacificarnos, de armonizarnos y de compartir. Sí, bueno, lo que puedo decir es, al igual que yo, hace 30 años intuí que las esferas encerraban un conocimiento fabuloso que se nos ha negado por una razón u otra, pero hoy en día estamos aquí, 30 años después, con un grupo de personas que intuyen, como debería intuir la humanidad entera, que aquí hay, no digamos un misterio, aquí hay un conocimiento que no comprendemos completamente porque nos hemos ido por otros caminos y creemos en la tecnología, en ir a conquistar el espacio, pero en realidad no hemos conquistado todavía la Tierra, no la hemos entendido. No hablo de conquistar en el sentido de físicamente tomar posesión de un sitio, sino de, al entender a estas culturas, nos llegamos a entender nosotros y tomamos posesión de nosotros mismos y de nuestras responsabilidades. Y cuando, casi para terminar, viendo ahí de fondo ese océano por el que han navegado todas esas culturas y han llegado hasta aquí, ¿cuándo me vas a llevar a ver esas ciudades perdidas que tú has pateado en Talamanca?
Yo he intuido que Costa Rica no se llama por casualidad Costa Rica. No solo es la Costa Rica en el sentido de que tiene un clima y una biota, para decirlo así, fabulosa. El 5% de todos los seres vivientes del planeta están aquí representados. Pero en Talamanca... Disculpa, hay que matizar que Talamanca es una sierra que hay aquí que atraviesa Costa Rica, ¿verdad? Una montaña. Sí. Pero Talamanca es tierra dentro del mar. Hay ciudades, he tratado de encontrar grandes ciudades, pero lo importante es que ya se han destapado caminos que recorren todo Talamanca, y caminos de 380 kilómetros que nacen en un sitio arqueológico de Guayao, y tenían puentes colgantes enormes de 200 metros de largo o más, y todo esto indica que hay ciudades que fueron conectadas por estas calles, y al final de cuentas, por dicha o por fuerzas mayores a nosotros, Talamanca se ha preservado como el Parque de la Amistad de la UNESCO. Y ahí existe la posibilidad de que algún día vamos a entender a nuestros más antiguos ancestros que están enterrados o dejaron un legado que explica el origen de la astronomía, de las matemáticas, de la escritura y de muchas cosas que consideramos como el máximo logro de toda la humanidad sobre el tiempo. El misterio continúa, Ibar, y los dioses están ahí esperando, mirándonos para ayudarnos en ese cambio, en ese camino, ¿no? Sí, ¿acaso no lo sientes? Claro, lo he sentido en estos días. Yo lo veo como una intuición. Una intuición que dice, sí, estamos correctos, aquí vale hacer este trabajo. La fuerza de la intuición, la fuerza de la perfección de una esfera, lo dirige directamente a una experiencia mágica, y la vida es mágica. Gracias por compartir contigo esta magia, Ibar. Espero verte el año que viene y en otros sucesivos para que podamos seguir hablando, descubriendo, compartiendo y viendo quizá con nuestros ojos esas ciudades perdidas. Miguel Blanco, bienvenido a mi vida y gracias por invitarme y conocerme. Y sí, vamos a repetir eso, vale la pena, vale. Vale la pena, muchas gracias. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, OVNIs, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio. Hola, soy Bilal, desde el punto más bajo de la tierra, el Mar Muerto en Jordania. Saludos de los oyentes del Espacio Blanco. ¿Está bien? Curioso el personaje Ibar Zap. Y seguimos. Cada día son más los científicos que se acercan a nuestro mundo. Lo habréis notado en nuestros programas. Cada día viene gente de diferentes universidades a debatir sobre esto, lo que es el misterio, algo que nos alegra. Y también la ciencia también trata cada día de explicar algunos de los misterios que aquí tocamos. El siguiente tema es un ejemplo de ello, ya veréis. Hemos citado en nuestro estudio a una catedrática de física de la Universidad Española para en su compañía pasar revista a algunos conceptos que tienen que ver con la física cuántica. Queremos, con su ayuda, conocer cómo se ven conceptos y misterios que a menudo tratamos en nuestro programa.
Dicen que la nueva física explica ya nociones como Dios, el tiempo u otras realidades. Esta noche intentaremos averiguarlo en compañía de nuestra invitada. Y será interesante, ya verás. Hacía tiempo de tener a un personaje, a un invitado como el que nos llega al programa y sobre todo de hacerle un examen. Déjame que les presente. María Victoria Fonseca, ¿cómo estás, María Victoria? Muy bien. Qué ganas tengo de hacerte un examen. Catedrática de Física, a ver si lo digo bien, Atómica, Molecular y Nuclear, ¿sí? En la Universidad de Ciencias Físicas aquí en Madrid. Sí, el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. ¿Y qué pintas aquí en este programa? Pues pinto... ¿Qué te hemos llamado, no? La apertura. ¿La apertura? Por ejemplo. Sí. La ciencia se tiene que renovar. Vale, la vamos a hacer un examen. Esta es nuestra invitada. Yo tengo 1000 preguntas. Antes de nada, ¿qué es eso de física atómica? ¿Qué tiene que ver con la otra física que estudiábamos? Bueno, la física atómica actualmente estudia, como la palabra indica, los átomos. Pero el modelo de la física atómica procede del desarrollo de la física cuántica, que surgió a partir del año 1900, en el que el primer artífice o la primera persona que se dio cuenta de que algo no podía explicar la física clásica, que fue Max Planck, dio la primera idea de que algo nuevo estaba sucediendo en la comprensión del mundo. Uh-huh. Y entonces él, para poder explicar los experimentos que se hacían sobre los gases, tuvo que admitir que la interacción entre la materia y la radiación se hacía de manera discontinua. Es decir, que cuando la luz está interaccionando con cualquier cosa, según se pensaba anteriormente, la luz era como una onda. Sí. Pero con ese modelo no podían explicar la energía que emiten todos los cuerpos calientes. Era imposible explicarlo. Y entonces cuentan que él estaba desesperado, intentando buscar la fórmula que le permitiera ajustar los resultados experimentales a un modelo, y de pronto, según cuenta, le cayó la idea de que la luz estaba cuantizada. ¿Cuantizada? Es decir, que estaba formada por pequeños paquetes de energía, y cada paquete tenía una energía equivalente a una constante por la frecuencia de la luz. Entonces aquello era como que no se lo creía ni él mismo, pero cuando usó ese concepto se dio cuenta de que sacaba una fórmula que se ajustaba perfectamente a los resultados experimentales. Entonces se dio cuenta de que era algo realmente importante, pero no lo entendía. Le surgió la idea, pero no la entendía. Y entonces no se atrevía a presentárselo a sus compañeros, a la gente de la Academia de Ciencias Prusianas, allí donde él vivía, en Alemania, y entonces finalmente lo presentó. Y entonces nadie pensaba que tuviera razón. Fue el primer premio Nobel, como digo, de la física cuántica, en el que de nuevo hubo una nueva idea que ha revolucionado la ciencia, que es el principio de la física cuántica. ¿Cómo reaccionan tus alumnos cuando les cuentas todas estas cosas en la facultad? ¿Y cómo son los chicos de ahora? Luego entramos en otro tema. Bueno, yo ahora estoy dando la tercera asignatura de física cuántica, que es la estructura de la materia, a los estudiantes de tercer año, en el nuevo plan de estudios, en el plan de Bolonia. Uh-huh. Y los estudiantes son muy receptivos. Están tranquilos normalmente, son muy interesados, son gente muy interesada. Yeah. Y entonces, bueno, a veces les propongo que intenten entender lo que es un átomo desde la visión que tenemos a nivel macroscópico, y claro, uno se queda muy sorprendido. Porque a nivel matemático, la física cuántica es un desarrollo matemático para poder explicar cómo funciona la materia a nivel microscópico. Pero lo que se utiliza fundamentalmente son fórmulas matemáticas, es decir, teoría de probabilidad.
Entonces, las funciones de onda, que representan, por ejemplo, la presencia de electrones en los átomos, eso son, como digo, son estructuras matemáticas. Y entonces, desde la visión de la matemática, uno puede hacer una serie de cálculos, hacer predicciones que funcionan fenomenal, y de hecho, 1/3 de la economía mundial está basada en las predicciones de la física cuántica. Te iba a preguntar para qué servía. He leído en alguna entrevista que te decían que 1/3 de nuestra economía está basada en eso. Sí. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, las telecomunicaciones, la nueva medicina, la nanomedicina, la biotecnología, todo eso está hecho por cosas que son muy pequeñas. La microscopía electrónica está hecho por cosas que son microscópicas en la escala cuántica, que son del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Y entonces ahí es donde suceden los fenómenos cuánticos. Entonces, como digo, toda la tecnología de ordenadores, televisión, escáneres, todo eso está basado en los efectos de la física cuántica. Ya. No te hemos traído, sí, también para hablar de esto, sino para, a través tuyo, que nos cuentes un montón de misterios que tocamos en este programa. Antes de nada, también he leído en alguna entrevista que te decían que todas las cosas que hay en este planeta, que es un desarrollo del ser humano, viene del espacio. Sí, sabemos... También, no sé si... No todas las cosas, la materia. La materia. He dicho que eres miembro de una comisión que tiene que ver con astrofísica y energía, ¿no? Sí, la comisión de la IUPAP, la International Union of Pure and Applied Physics, que es un consorcio mundial donde están todas las ramas de la física, y hay comisiones que, digamos, representan a nivel mundial a los diferentes países que se van turnando cada cierto tiempo. Ya. Vale, te decía eso del espacio. ¿Venimos de por ahí? Bueno, lo que sabemos ahora mismo es que la materia, como la entendemos, los átomos, se generan en el interior de estrellas. Cuando una estrella ha pasado su ciclo de vida y ha quemado todo su combustible nuclear, dependiendo del tipo de estrella, si es una estrella muy masiva, como por ejemplo las supernovas, cuando ha agotado todo el combustible nuclear, explota y devuelve al medio interestelar todos los átomos que se han creado en el interior de ella. Y entonces devuelve, pues si el hidrógeno es el original, pues a partir de ahí, por fusión, se produce helio, carbono, oxígeno, hasta el hierro. Entonces, cuando las estrellas explotan y devuelven todo el material al medio interestelar, pues pasa un proceso de tiempo en el cual de nuevo se vuelven a juntar todos estos materiales por atracción gravitatoria, y de ahí empiezan a formarse nuevas estrellas, como por ejemplo el Sol. Y con el Sol, pues todos los planetas. Y de hecho, por ejemplo, el Sol es una estrella de segunda generación, porque el Sol, además de tener hidrógeno y helio, tiene elementos pesados porque se ve en la luz que emite a través de espectroscopía. Por eso sabemos actualmente que nuestros cuerpos son materia que ha sido reciclada, que se ha creado primeramente en estrellas, y además estrellas por lo menos de segunda o tercera generación. Es decir, que somos muy viejos. Ahora ya vamos con las preguntas del misterio, si te parece. Qué apasionante es eso de la vida, ¿no? Cómo se ha conformado todo. Dios. ¿Dónde estaría Dios desde vuestro punto de vista de la física? Hay quien decía que ya incluso esa física cuántica estaba demostrando conceptos como la existencia de Dios o de una energía que lo organiza y controla todo. Bueno, yo desde mi visión, Dios es lo desconocido. Lo desconocido. Claro, lo que no somos, lo que no sabemos, pero que somos. Desde ese punto, por ejemplo, a nivel cosmológico, actualmente entendemos que el universo procede de una gran explosión. Esa es la teoría que tenemos en estos momentos, que sucedió hace 13.700 millones de años. Había una singularidad donde estaba todo, el espacio, el espacio, el tiempo. Solo existía esa singularidad, o quizá más, pero hace 13.700 millones de años existía concentrado en una especie de punto todo lo que hay ahora. Entonces, ahora nosotros estamos aquí en la Tierra, después de 13.700 millones de años, en un universo que está en expansión y además acelerada. Bien, un día se me ocurrió pensar, qué interesante, esta forma de entender el cosmos, el universo, supone que ha tenido un principio, porque si no, no tendría... Pero claro, de pronto me di cuenta y digo, claro, es que los seres humanos, ¿cómo vamos a concebir un universo que no tenga principio? Si nosotros tenemos un principio. Con lo cual, estamos hablando del Génesis también.
porque en el Génesis, en la Biblia de los cristianos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza al principio. Con lo cual te das cuenta de ciertos paralelismos que hay en las formas de pensar. Entonces, desde ahí es como muy interesante, ¿no? Porque tampoco es cuestión de entrar en discusiones, sino realmente es cuestión de ver lo que cada uno entiende, interpreta o siente. Para mí Dios, la idea de Dios es como decía Einstein, es la maravilla de descubrir que no sabemos nada y que el hecho de estar vivo es un auténtico milagro. ¿Significaría eso que existen otras dimensiones, otras vidas, otras existencias? Yo creo que en estos momentos vivimos en una realidad muy limitante, a nivel de espacio y a nivel de tiempo. Es decir, vivimos en un mundo que nos ha transmitido las generaciones anteriores, en el que nuestro sistema de creencias, como digo, está muy limitado en cuanto a que estamos educados a ser controlados, a ser dirigidos, a no tener creatividad, es decir, estamos completamente programados. Entonces, desde el programa, pues el espacio y el tiempo es tridimensional. Ya. Pero si uno empieza a darse cuenta de que las cosas pudieran no ser como parecen, pues empiezas a tener percepciones, quizás, y dices, esto no me cuadra en el sistema. Y de hecho está sucediendo ahora que hay muchísimos nuevos descubrimientos en la neurociencia y en otras ramas de la medicina que no cuadra para nada con el modelo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces es como que necesitamos ampliar. Ya. Eso es un poco la... Ya. Estás hablando, dices eso de que el modelo no cuadra, es que no entra en esos, digamos, parámetros intelectuales que tenemos y que quizá haya otra forma de sentir o de vivir la realidad. Claro, ese es el tema. La cuestión es que los programas que tenemos mentales nos condicionan. Y entonces lo que sucede es que nuestro cerebro lleva una serie de programas que son, como si dijéramos, circuitos neuronales donde está grabada la información. Y en la medida en que no somos conscientes, no tenemos conciencia de lo que hacemos, estamos limitados por ese programa que hemos aprendido siendo muy pequeños. Entonces, mientras que uno no se empieza a cuestionar cosas, seguimos repitiendo como ovejas o como personas que han aprendido una serie de programas y hacemos todo desde el programa. Pero si te empiezas a preguntar cosas y a darte cuenta de que hay cosas que no cuadran, pues por lo menos puedes empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Porque el tema es que hay una ley física que es la ley de la inercia. En la materia existe una fuerza, que es la fuerza de la inercia, que se opone al cambio, que eso ya lo demostró Newton. Entonces la materia no quiere cambiar. Es decir, si tú vas en el metro, por ejemplo, y vas cogido a la barra, el tren se está moviendo, tú estás quieto. De pronto el tren entra a la estación y empieza a frenar, ¿y qué haces? Te vas para atrás. Es decir, que hay una fuerza de acción y reacción que se opone al cambio. Cuando arranca, ¿qué hace? Te vas para adelante. Te va para adelante. ¿Por qué? Porque está quieto y entonces tira. Entonces tú te opones al cambio. De manera que en esta dimensión, como digo, la materia se opone al cambio. Y nuestro cerebro se opone al cambio, porque el cerebro no quiere cambiar. Es una cuestión de supervivencia. Yeah. ¿Está ocurriendo eso ahora más que en otros tiempos? ¿O está ocurriendo ahora en este momento esa especie de disyuntiva, revolución? Sí, ahora mismo estamos en una auténtica revolución. Yeah. Estoy completamente convencida de ello. ¿Lo estás notando en ti, a nivel personal? Sí, a nivel personal es como que desde hace tiempo estoy empezando a notar como que empiezo a tener comprensiones de mis programas limitantes. Vuelvo ahora enseguida con eso. Una cosa que cuando a veces hablamos aquí con científicos de repente te niegan, no, la vida después de la vida no existe, o tal cosa no existe. Porque eso, no sé si incluirte, sois tan dogmáticos y decir, nada, eso no se ha demostrado en laboratorio, no existe en otra vida, no existe... ¿Por qué? Bueno, la ciencia es un método, se basa en el método científico que necesita pruebas experimentales. Entonces, las pruebas experimentales se tienen que poder repetir. Entonces, cuando uno se muere, se muere. Quiere decir que no te mueres 3 veces. Ya, pero eso es un método, podrían existir otros métodos para tratar de conseguir ver la realidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como digo, el método científico se basa en eso, en repetir pruebas, de manera que tú puedas, a partir de ahí, o sea, hacer experimentos y que puedas repetir y obtener una serie de resultados que son reproducibles. Yeah. Entonces, muchas de las cosas que hasta ahora se están viendo, pues, por ejemplo, hace poco salió una noticia en internet que en Estocolmo, en el Instituto Karolinska, me parece que se dice,
están haciendo unos experimentos en los cuales están demostrando que las personas se pueden sentir fuera del cuerpo. Sí. Lo hacen tocando, además, Sí. con unos muñecos. Entonces, claro, eso es como, ¿cómo puedo yo sentirme dentro de un muñeco que está a una cierta distancia y experimentar las mismas emociones? ¿Cómo es posible? Es que no nos conocemos. No tenemos ni idea de lo que somos. Pero esto aceptas que eso pueda llegar a ser, no lo niegas a priori como... Pero eso es un hecho. Está demostrado. Hay una página web. Ahí están los científicos enseñándolo ahora mismo en diferentes conferencias a los que van. Que las personas se sienten fuera del cuerpo. Volvemos a tu caso. ¿Estás notando que algo está pasando? ¿No estás teniendo los sueños? Sí, yo lo que estoy notando en mi caso concreto es como que muchos de los patrones emocionales que me tenían limitada, o sea, de miedos o de relaciones con personas, noto que estoy cambiando. Como que se está abriendo algo en mí. Lo estoy notando. Gente del pasado con la que había tenido relaciones problemáticas están apareciendo en mi vida y entonces a través de encontrarlos de nuevo es como que de pronto las emociones que tenía, digamos, enquistadas como que están saliendo. Entonces me estoy sintiendo mucho más contenta. Liberando de... En mi caso, sí. Ya. El tiempo. Hay mucha gente que dice que el tiempo se está acelerando en este momento, que tiene que ver con el 2012, que te preguntaré a ver si tiene algo que ver con la física o la astrofísica. Pero el tiempo se está acelerando, las cosas vuelan últimamente. El tiempo, me refiero a los días, las semanas, los meses, los años. Yo creo que más que nada esa pregunta va a nivel de la percepción. Porque ¿qué es el tiempo? El tiempo es algo que se mide con los relojes. Vamos a ponerlo ahí. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una medida de ritmos, de movimientos, ¿no? El movimiento de la Tierra, que tiene un ritmo, o el movimiento de, yo qué sé, de un oscilador de cuarzo. Es decir, que el tiempo como tal, lo que tú me preguntas, es algo que es subjetivo. Ya. El tiempo no existe como tal. Y entonces, digamos que lo que sí parece, pero tampoco tengo una información, no he entrado a investigarlo, que el campo magnético de la Tierra está variando, el eje de la Tierra está variando, está habiendo tormentas solares. Entonces, dentro de la información que tengo yo, de divulgación que hay, entiendo perfectamente que si yo tengo un campo electromagnético, tengo un campo magnético, y yo interacciono con el campo magnético de la Tierra, que es el que me mantiene, digamos, en este nivel donde estoy, y el campo magnético de la Tierra está siendo alterado porque el Sol está emitiendo llamaradas solares, que además dentro de la llamarada solar, además del plasma, hay campos magnéticos. Sí. Eso está interaccionando con el campo magnético de la Tierra y por tanto está cambiando mi campo magnético también. Es decir, que estamos en relación con todo lo que hay. Entonces, desde esta perspectiva está claro que estamos cambiando siempre, pero quizás ahora más. Quizá tenga que ver con el 2012 que decían los mayas, o con esa fecha en la que, según los científicos, sí, hay un incremento de manchas de las tormentas solares. Sí, está habiendo un incremento de tormentas solares y entonces, bueno, vamos a ver. Nadie puede hacer predicciones en el sentido de que no sabemos. Sabemos que es un periodo de gran actividad solar, bien, y entonces ya veremos. Yo, por otro lado, he oído mucho catastrofismo. Ajá. Entonces no quiero entrar ahí, porque soy de la opinión de que lo que creo, lo creo. Y entonces no me quiero meter en ese tipo de historias, ¿no? Porque te asustas y empiezas a tener miedo. Y entonces la energía del pensamiento es muy poderosa. Nuestra atención, donde está nuestra atención está nuestra energía. Y donde está nuestra energía está nuestra conciencia. De manera que donde pongo mi atención está mi energía, con lo cual prefiero no crear catastrofismos. Y además creo lo mismo que Jung, como Jung decía, el futuro lo creas tú, a través de tus pensamientos. ¿Eso se estudia en la física o eso es una cosa tuya que has aprendido de la vida? Bueno, te voy a contar que Jung, como ya sabes, fue un gran psicoanalista. Sí, lo estudié yo. Y entonces Jung trabajó mucho con un premio Nobel, con Pauli. Pauli fue un premio Nobel el que descubrió una de las leyes de la física cuántica, el principio de exclusión de Pauli, por el cual dos electrones no pueden compartir el mismo estado con la misma energía. Y entonces Pauli era una persona que emocionalmente era muy inestable. Se había casado con una mujer que me parece que era cabaretera, a los pocos meses le dejó. Entonces emocionalmente era un gran cerebro, era una mente brillante, pero sin embargo emocionalmente tenía mucho desequilibrio. Entonces en aquella época él conoció a Jung con la intención de que le ayudara un poco a ver qué hacía con sus emociones.
Y entonces, Jung, por ejemplo, Pauli, cada vez que pasaba por un laboratorio, la gente no le dejaba entrar, porque su estado emocional estaba tan caótico que se rompían los aparatos. Entonces, ellos empezaron a colaborar, Jung y Pauli, intentando hacer una teoría de los fenómenos psíquicos. Luego, al final, no lo han conseguido porque esa teoría no existe, pero cada vez hay como más información que quizás nos vaya permitiendo entender la realidad, como digo, de una manera muchísimo más amplia. Casi últimas preguntas. Me gustaría estar contigo un montón de tiempo más. Vida después de la vida. ¿Creéis en ello? Es decir, ¿la física puede llegar a explicar algo más? Si la vida es algo que ha surgido de ese nada, de ese Dios, ¿seguirá evolucionando como nos han contado? ¿O todo acaba en el momento de la muerte? Yo soy de la opinión de que somos seres sin tiempo. Pero esa es mi opinión personal. Qué bonito, seres sin tiempo. Sí, somos viajeros del espacio interior y somos astronautas del tiempo. Extraterrestres, ¿existen desde el punto de vista de la astrofísica o del estudio de otros planetas? Ahí sería no sé, demasiado casual que aquí solamente en este planeta pequeñito que estamos apartados en el último sitio de la galaxia hubiera vida, ¿no? Está claro que tiene que haber, que hay vida en otros sitios. Lo que ocurre es que de momento no somos conscientes. De todas maneras, ayer precisamente hablaba con un compañero que es astrofísico y me decía que ya se han descubierto seguros algo así como 800 planetas extrasolares que están en el, pues que se han descubierto sistemas en nuestra propia galaxia donde hay soles que tienen planetas y de los que hay del orden de 800 que están en la zona de habitabilidad. Es decir, planetas que podrían hipotéticamente tener condiciones para albergar vida. Yeah. Y otros cuantos miles que son posibles candidatos. Entonces, pensar que el único planeta donde hay vida es la Tierra es como pensar muy corto, ¿no? Uh-huh. Todos salimos de una misma materia, ¿no? Estamos formados de hidrógeno, carbono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso nos une a los demás o nos separa? Porque hay tanta diferencia en los seres humanos que parece que esta conciencia nos está llevando a darnos cuenta de que es todo mucho más holístico, estamos mucho más interconectados por multitud de cosas, no solamente pensamientos, sentimientos, sino algo más que llega a ser hasta físico. Bueno, lo que pasa es que venimos del sistema de creencias de la sociedad desde el siglo, digamos, XVII hasta el XX, es decir, de la sociedad clásica, donde hemos estado completamente reprimidos por las ideas de la religión, la política. Antiguamente la gente tenía que vivir solamente para comer y luego se morían. Nadie podía dedicarle tiempo a pensar, a desarrollar otras cualidades que estamos haciendo ahora. O sea, que es un momento único en la historia de la humanidad conocida en la que un montón de personas, mucha gente, puede acceder a tener tiempo libre, a pensar, pero hasta ahora eso no ha sido posible. Antiguamente la gente pues vivían para trabajar y para reproducirse y luego pues se morían. Ya está. Y eso es todo lo que daba de sí el tema, ¿no? Entonces son programas mentales. Ya. ¿Y hacia dónde nos lleva este viaje cósmico que estamos haciendo, desde tu punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista nos está llevando a conocernos, a conocer lo que somos como seres humanos. Es decir, pues algo que ni siquiera somos conscientes todavía, porque lo estamos creando. Pero soy consciente también de que nos lleva a vernos con nuestras capacidades realmente como somos. Ya. Casi para terminar, has dicho que ese personaje que descubrió esa mecánica, esa física cuántica, le llegó algo. Max Planck. Le llegó algo. Una idea, le cayó una idea en la cabeza. Has dicho exactamente, le cayó. ¿De dónde viene eso? Es decir, eso no significa que entre a través de los procesos mentales. Intuición, no sé, que hay otro campo de conocimiento. Claro, es que no solamente somos el cuerpo físico, ni somos solamente nuestros pensamientos, sino que yo soy de la opinión de que hay un campo de energía que nos está rodeando. Algunos lo llaman el supramental, Jung lo llama el inconsciente colectivo. Uh-huh. Es decir, todos nuestros pensamientos, acciones, etcétera, no se pierden, se acumulan. Cada vez que hay un ser humano, pues está produciendo lo que sea, aparte de desperdicios y demás, todos nuestros pensamientos, emociones son energía y eso no se pierde. Y entonces se acumula, como digo, y hay todo un mar de conocimiento de toda la humanidad, de todos los seres que han vivido, que está ahí, al que tenemos acceso. Tenemos acceso a través de nuestra conexión mental, porque es un campo de energía mental. Yeah. Pero para eso tenemos que querer primero estar disponibles y aprender a parar la mente. ¿Aprender a parar la mente? Sí. Esa sería la clave, quizá. Exactamente. ¿Y cómo se hace eso? Estando en silencio, aprendiendo a estar atento al cuerpo, a las sensaciones,
a lo que sucede, a no pensar. Pues estamos continuamente pensando y eso nos saca de todo contexto. Porque lo que pensamos es conocido, son programas, son patrones conocidos. Solo podemos acceder a lo desconocido saliendo de lo conocido. Y para eso tenemos que estar observando. Más que física, pareces metafísica. La física está muy cerca de eso. Meta con física. Bueno, es mi forma personal de expresarme. Ya, ¿qué dicen tus compañeros cuando hablas de esto? Yo no hablo con mis compañeros. De estas cosas. De estas cosas no, porque no me entienden. O me miran con cara extraña. Ya. Pero bueno, no pasa nada. Estamos en un momento de cambio. A los estudiantes ocasionalmente también les doy ideas y bueno, ahí andamos. Ya. Cuando uno se conoce, casi la última pregunta, ¿después qué viene de conocerse? Después de que has pasado por esta vida conociéndote, disfrutarlo quizá, compartirlo. Yo creo que el objetivo final es vivir contento, feliz, disfrutando del milagro de estar vivo, ser consciente a cada segundo porque el tiempo es limitado. Entonces, en la medida que empiezas a darte cuenta de eso, de que el tiempo es limitado, empiezas a disfrutar del gozo de estar vivo, con la mente abierta y dándote cuenta de que estamos conectados con todo lo que nos rodea. María Victoria Fonseca estuvo con nosotros, catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Madrid, ¿verdad? La Universidad Complutense, y la Facultad de Ciencias Físicas. Yo cuando pasaba por allí, sabes, cuando estudiaba, me parecía que aquello era un sitio que yo nunca podría llegar, nunca he entendido mucho la física, pero qué bien tener profesoras como tú. Gracias. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros en el programa, que nos escuches aunque sea a través del podcast, y si te quieren buscar, que te busquen por ahí por la red o... Sí. Que te busquen, si no quieres dar ninguna dirección, normalmente solemos ofrecer un poco a nuestros oyentes esa opción de la conexión, pero si no, que te busquen si quieres. No tengo ninguna página web. Bien. Entonces, mi correo electrónico está en internet. Vale. Dentro de la universidad. Pues que te busquen por ahí. Está el correo electrónico. Insisto, espero que hayas disfrutado estando con nosotros, que te haya gustado. Esto se lo cuento a los oyentes. Decía que quería venir a ver la radio. Espero que te haya gustado la radio. Sí, es muy interesante este mundo. No lo conocía. Te agradezco que hayas venido con nosotros. Y espero verte de nuevo. Gracias. Y este verano queremos invitaros a danzar, una danza especial. Para contaros, daros detalles de ello, tenemos con nosotros a Olga Moreno. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Dime qué es eso de la danza contacto. Pues mira, la danza contacto es básicamente trabajar y disfrutar desde nuestro cuerpo. ¿Bailando? Danzando. Bailar es cuando tienes que hacer unos pasos y tienes que... Ah, danzando, ¿hay diferencias? Sí, bailar es cuando tienes que seguir unos pasos, una estructura. Sin embargo, danzar es permitirte contactar con tu cuerpo. La danza ha sido muy importante en muchas culturas antiguas, ¿no? Durante mucho tiempo. Siempre. En todas las culturas hay danzas tribales, hay danzas en grupo. La danza siempre libera. De hecho, muchas personas cuando entran en estados de conciencia alterada, su cuerpo empieza a danzar. O incluso cuando ves a los jefes indios que hacían una danza para atraer los elementos, para trabajar con ellos, para trabajar, a los espíritus. Entonces, la danza es una manera de conectar. ¿Y el contacto? ¿Hay que estar en contactarse o eso qué significa? Es que vamos a utilizar básicamente el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál? La piel. Sí. Estaba pensando mal. Claro, y acertarás. No, la piel. ¿Y hay que contactarse unos con otros? Sí, a través de la piel? primero empezamos trabajando con el contacto con uno mismo. Y después permitimos que esto ocurra con otras personas, con grupos, pero trabajando desde las emociones que surgen y permitiendo que ocurran. Y siempre danzando. Sí. Es decir, que se trata de utilizar la danza como un aspecto terapéutico y liberador. Liberador. Básicamente, cuando somos capaces de contactar con el ser sagrado que somos, con la parte de Dios que somos, ocurre la sanación. Porque dejas de preocuparte por cosas que realmente no necesitan preocupación, sino ocupación. Yeah. Entonces conectas más con la tierra y te permites empezar a liberarte poco a poco, a ser quien eres en realidad y dejarte de comerte el tarro con otras cosas que te hacen que te pierdas. Y que lo hacemos mucho. Sí. Atentos, si queréis danzar este verano y contactar, enseguida os damos datos. ¿Dónde va a ser, Olga, esta danza contacto? Esto va a ser en la Casa del Búho, en Cádiz. ¿En Cádiz? Sí.
En Algodonales, es maravilloso el sitio, es precioso, además la gente que cuida el local, el sitio, es una casa rural, es maravillosa y facilita mucho el trabajo. Entonces, Casa del Búho en Algodonales, en Cádiz. ¿Y fechas? 15 y 16 y 17 de agosto. 15, 16 y para 17 el puente de agosto. El puente de agosto está ahí a las puertas. Sí. ¿Y hay alguna forma de conectar? Sí, mira, pueden encontrarlo en la Casa del Búho, si entran con Google lo ven. Y Sí. también pueden entrar en mi mail, que es el sitio secreto de Olga, Espera, el sitio secreto de Olga, @gmail.com. @gmail.com. Pues ya sabéis, 15, 16 y 17 de agosto, ese puente de agosto, si estáis de vacaciones o si queréis hacer algo diferente, danza contacto en la Casa del Búho y la dirección, el sitio secreto de Olga, @gmail.com. Gracias, yo me apunto a bailar eso, bueno, a danzar. A danzar, apúntate, que es muy, muy divertido. Yo me apunto. Gracias, Olga. Un besito. Gracias a ti, Miguel. Y por hoy terminamos. Han sido 2 horas intensas que ojalá hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolas. En una semana más, la cita aquí, en este espacio en blanco en Radio Nacional. En 7 días llegará la visita de una leyenda viva, el doctor Stanislao Grof, uno de los máximos investigadores en el mundo de la conciencia, y será un programa para no perdérselo. Mientras, feliz semana, a disfrutar de las vacaciones, si las estáis teniendo, o del trabajo, o de ese tiempo libre. Y recordad, tenemos una cita y una misión juntos, llenar este espacio en blanco que cada semana se abra el misterio. Y con los saludos de todo el equipo del programa y de César Díez, ahora digo bien el apellido, Azcárate, nuestro técnico, os dejamos hasta los 4 con un poquito de nuestra mejor música y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os esperamos en 7 días, cuidaros, feliz semana.